Nuevo bloque en Sede Noticias, segunda edición, continuamos con más información y ya mismo nos vamos a Ucrania porque como desde hace varios días se encuentra nuestro enviado especial, exclusivo para el litoral, Brian Meyer. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal? Una alegría poder conversar con ustedes. Buenas noches aquí en el VIP. Ya es bastante tarde para ustedes. El día está apenas empezando a concluir. Sí, me imagino habrás tenido una jornada bastante ajetreada, como ya venís acarreando sobre tus espaldas, pero bueno, contanos, ¿cómo fue la jornada de hoy en el marco de este conflicto entre rusos y ucranianos? Te escuchamos. Hoy pudimos conocer dos puntos interesantes de esta ciudad, que es una de las más importantes de Ucrania, que tiene que ver con los refugiados, aquellos que todavía siguen llegando desde el interior. Por eso fuimos a la estación de trenes principal de esta localidad, donde conocimos la gran cantidad de historias que hay de personas que llegan de todas partes, particularmente en las últimas horas, por lo que tiene que ver con el avance de la escalada militar de Mariupol, y que, bueno, empiezan a evaluar aquí dónde van a seguir sus vidas. Los que ya más o menos lo tienen resuelto, automáticamente llegan a la estación central, se toman otro tren, especialmente a Polonia, y allí hacen escala o no para ir a otros países europeos. Y están también quienes, bueno, están un poco más a la deriva, llegan un poco aturdidos. Conocíamos la historia hoy de una mamá con 6 chicos en un centro de refugiados, que más que un centro de refugiados termina siendo un centro de paso, donde se chequean los datos de las personas que llegan aquí al VIP y se los ayuda con una cama para dormir alguna siesta, con un poco de comida y también, si es necesario, con atención médica primaria, y en todo caso se los deriva a un centro de alta complejidad en caso de ser necesario, y allí se los ayuda a encontrar un hogar prácticamente tránsito permanente en el tiempo que dure la guerra. Es decir, hay voluntarios que se anotan ante estas autoridades para que, en caso de que lleguen familias, según la cantidad o según sus necesidades, bueno, ellos están dispuestos a alojarlos por un tiempo prácticamente indeterminado, para que por lo menos no tengan que dejar sus países. Hubo además un pedido del presidente Zelensky en las últimas horas de que todos aquellos que puedan retomar sus actividades en las ciudades, en los puestos que normalmente ocupaban, porque la guerra no se los impide, que lo hagan. Por eso aquí en el VIP hubo, por ejemplo, una aparición ya del rector de una de las universidades locales más importantes, diciendo que todos aquellos alumnos que estén en capacidad de volver a los estudios de manera presencial lo hagan, porque aquí el dictado de clases en todos los niveles se mantiene, pero de manera virtual. Bueno, es muy posible que en los próximos días, ya poco a poco y de manera escalonada, muchos docentes y muchos alumnos vuelvan a las aulas para continuar con sus actividades. Mientras tanto, insisto, el movimiento migratorio sigue siendo muy importante. También hubo un llamado del presidente a que aquellos que todavía pueden hacerlo o que desean hacerlo vuelvan al país y combatan por su país. Por eso también se está viviendo, hay que destacar algo acá. Todos los hombres de entre 18 y 40 años no pudieron nunca abandonar el país, porque tenían que quedarse de manera obligatoria a formar parte de alguna u otra manera de algunas de las Fuerzas Armadas. Bueno, los que son ucranianos, pero estaban viviendo en el exterior porque estaban trabajando allí, no tenían la obligación de volver. Sin embargo, hay muchos que están viniendo a suelo ucraniano para ir al frente de guerra y apostar a todo o nada, lo que tiene que ver con la defensa de su identidad. Brian, más allá del contexto que estás describiendo, queríamos saber desde la faz personal cómo es el trato en el lugar con los periodistas. ¿Están teniendo complicaciones para realizar su trabajo con normalidad? Bueno, la última salida que teníamos con 6 de Noticias tenía que ver con eso, ¿no? Tuvimos que precipitar el cierre porque las autoridades nos pedían que no filmemos el lugar donde nos encontrábamos. Claro, y aquí nos explicaban también que en el propio centro de refugiados permanentemente piden documentación, y si uno no puede acreditar su identidad, absolutamente nadie los ayuda. ¿Por qué ocurre esto? Porque dicen que ocurre que muchos delincuentes, espías y algunos que buscan alborotar el clima social que se vive en Ucrania, esto en favor de Rusia, aprovechan las olas de refugiados para mezclarse entre ellos y, bueno, realizar sus operaciones entre los refugiados. También explicaban que hace muy pocos días había un grupo de periodistas que estaban transmitiendo en vivo desde el lugar, mostrando cuál era el lugar donde se encontraban ellos trabajando, y en los pocos minutos tuvieron la visita de drones de procedencia que ellos
desconocían y que demandó que el ejército ucraniano tenga que intervenir para intentar detectar su origen, porque aquí se ha desatado ya una guerra de la información realmente importante con medidas de inteligencia y contrainteligencia permanentemente actuando sobre todo. Por eso Ucrania quiere que se sepa lo menos posible de lo que está pasando, no porque quieran cerrarse al mundo, sino porque temen las represalias que pueda haber. De hecho, te cuento algo, se está hablando mucho aquí de un pase de facturas que hubo de Vladimir Putin hacia el presidente de Bielorrusia, quien se esperaba que entre ayer, hoy o mañana ataque con sus propias Fuerzas Armadas esta localidad occidental por cercanía. Estamos hablando, insisto, del Lviv. ¿Por qué? Porque es uno de los principales centros de transbordo de refugiados, por esto que contábamos al principio, y si algo quiere generar Rusia es justamente lograr desmoralizar del todo a Ucrania, por lo que sabemos que la principal fuerza todavía de resistencia ucraniana continúa siendo su población civil. Bien, perfecto, Brian. En exclusivo para el litoral, Brian Meyer desde Ucrania, cubriendo todo el conflicto bélico que justamente se está llevando allá en la zona de Europa del Este. Brian, muchísimas gracias, a cuidarse y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo grande, un gusto. Y nosotros, por nuestra parte, continuamos reflejando todo el trabajo de nuestro compañero Brian Meyer. En este caso vamos a ver la nota que ha podido concretar en las últimas horas con una ucraniana y sus hijos que quieren salir del país.